Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y aquí estoy hoy porque quiero contarles a todos vosotros un precioso secreto. ¿Saben ustedes cómo se llama nuestra pequeña reflexión de estos momentos? El secreto de la felicidad. Y yo me pregunto, ¿quién no quiere conocer este secreto? Todo el mundo quiere ser feliz en estos años que Dios nos regala de vivencia en este planeta Tierra. Todo el mundo quiere ser feliz. Y lo cierto es que lamentablemente las cosas en este planeta cada vez van a peor. Sin embargo, pese a que todo lo que vislumbramos parece estar envuelto en tinieblas, todavía tiene vigor este secreto que nos permite vivir una vida feliz en esta tierra. El secreto de la felicidad. Si Dios me lo permite, en estos momentos yo le voy a contar a todos vosotros este precioso secreto. Saben, se puede vivir feliz en cualquier circunstancia, porque ser feliz en realidad es una decisión personal. Y eso no es algo que yo saque de mi propia cosecha, eso es algo que he aprendido estudiando la Biblia. En Filipenses 4:11, Pablo declara: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dicho en otras palabras, Pablo aprendió a ser feliz, a estar conforme con lo que le había tocado, pues en las diferentes etapas de su vida y por muy difícil que fuese su situación. Yo creo que como seres humanos esta es de las lecciones más difíciles de aprender, porque realmente todos pasamos por momentos que no son agradables, por momentos en los que un poco sentimos que la vida nos está acorralando, y en esas circunstancias pues no es fácil decidir ser feliz. Pero insisto, se puede ser feliz en cualquier circunstancia, porque ser feliz no depende de nada externo. Ser feliz es una decisión y depende en última instancia de la relación que nosotros tengamos con nuestro Señor. Yo quiero leerles algo que hace mucho tiempo Dios tuvo a bien permitirme que yo conociera. Y este algo lo leí en un libro inspirado escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, que se llama Ministerio de Curación y el cual se considera la Biblia de la Salud. Ese libro está lleno de información maravillosa, de información de la que ilumina la mente y hace que el alma se eleve. Y entre sus páginas, concretamente entre la página 282 y 284, hay una porción que tiene en sí misma ese secreto de la felicidad que yo quiero compartir con ustedes, y que de hecho ha sido esta porción de esta escritura quien le da el título a la presentación de estos momentos. Permítanme que les lea estas hermosas palabras. Dice como sigue: la vivienda costosa, el mobiliario primoroso, el boato y el lujo y la holgura no suministran las condiciones indispensables para una vida feliz y provechosa. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir para obtener los mejores resultados de vida. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado de los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús.
Tal fue el caso también para la gran mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Leed la historia de Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Eliseo. Estudiar la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Pocos supieron de lujos, no malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, aprendieron a luchar contra las dificultades y a vencer los obstáculos con los que adquirieron valor y perseverancia. Aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. Apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus gustos eran sencillos y templados sus hábitos. Se dejaban dirigir por principios y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego vigor físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir el mal, y todo esto hizo de ellos verdaderas potencias para el bien en el mundo. Mejor que cualquier herencia de riquezas que podáis dejar a vuestros hijos, será la dádiva de un cuerpo vigoroso, de una mente sana y de un carácter noble. Quienes comprendan lo que constituye el verdadero éxito de la vida serán sabios a tiempo. Al establecer un hogar, recordarán las mejores cosas de la vida. En vez de vivir donde solo puedan verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Hallad la paz del espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en el campo verde, las arboledas y los collados. Mirad hacia arriba, al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades no oscurecieron, y respirar el aire vigorizador del cielo. Id a donde, lejos de las distracciones y disipaciones de la vida de la ciudad, podáis dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios por medio de sus obras y prepararlos para una vida de integridad y utilidad. ¿Y saben por qué se nos aconseja esto? Porque este es el secreto de la felicidad. ¡Qué lindo pasaje! Lo he leído literalmente cientos de veces. Es así como debemos vivir. Es así como debemos enseñar a nuestros hijos a vivir. No permitir que las tendencias de este mundo nos enreden y los enreden a ellos, sino ir a vivir a aquellos lugares que nos van a ayudar a desarrollar nuestras más grandes potencialidades en el sentido más amplio de la palabra. Ese es el secreto de la verdadera felicidad. Es eso lo que todos nosotros deberíamos hacer. Es así como deberíamos vivir. Son esas las prioridades que deberíamos tener si realmente queremos tener y gozar de felicidad en este planeta que está envuelto en las más diversas tinieblas. El secreto de la felicidad. De eso estamos hablando a día de hoy. Y quiero compartirles 3 citas más. Y estas otras 3 citas también tienen una relación directa con el secreto de la felicidad, porque todos queremos ser felices, pero insisto, para ser felices en esta tierra tenemos que estar dispuestos a vivir de esa manera. Estas 3 citas que tienen que ver con el secreto de la felicidad que les quiero compartir, también las extraje de libros inspirados escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de White. La primera cita está en el libro Ministerio Médico
y habla de algo que va en contra, que se manifiesta de manera diametralmente opuesta a la felicidad que pueden experimentar pues las personas en su diario vivir. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en posición o en una postura de víctima y de autocompasión, en vez de ser personas felices, nos convertimos en los más infelices del planeta. Y por desgracia, esta suele ser la tendencia de no pocas personas que realmente están pasando por problemas. Pero en vez de ver las pruebas como instrumentos que el Señor utiliza para ayudarnos a crecer, como en ese pasaje que hemos visto, que nos ayude a sacar lo mejor de nosotros mismos, pues vemos esas pruebas como un sinónimo de una tristeza súper profunda, de algo de un pozo en el que estamos hundidos, del que no podemos salir, y no le sacamos provecho ni crecimiento a esa prueba. Fíjense lo que nos dice el Ministerio Médico. La autocompasión deteriora el carácter de los que la han albergado y ejerce una influencia que estropea la felicidad de otros. O sea, no solo no se estropea su propia felicidad, sino que también echa sombra sobre la felicidad de otras personas por esa actitud de autocompasión. Y al final, con nosotros, los que creemos en Dios, no deberíamos asumir esta postura. ¿Saben por qué? Porque Romanos 8:28 dice que todo lo que pasa en la vida de lo que a Dios aman es para bien. Todo es todo. Por lo tanto, yo tengo que confiar que en todo momento y circunstancias por las que yo estoy pasando, Dios está al control de mi vida y que Él no va a permitir que yo viva una prueba más fuerte de la que yo esté capacitado a soportar. Por lo tanto, si estoy pasando por una situación difícil que ha empañado mi felicidad, en vez de asumir una actitud de lástima, de autocompasión, lo que tengo es que arrodillarme y pedirle a Dios fortaleza para poder salir crecido pues de esa prueba que nos ha tocado vivir. Y en esa fortaleza también va a venir la felicidad. No solo porque voy a dejar de autocompadecerme, sino porque voy a estar en condiciones de poder consolar a otros cuando sean ellos los que estén pasando por pruebas como esa. Vamos a leer la segunda cita. Está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana y dice como sigue: la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Y personalmente, hace muchos años leí esta cita. Y cuando la leí, yo estaba pasando momentos de pruebas difíciles. Y en aquel momento pensé, ya no más. No más autocompasión, no más sentir lástima de mí misma. Si Dios ha permitido que yo esté pasando esto, es porque yo tengo capacidad para hacerlo. Y lo que tengo que hacer es salir fortalecida, buscando la ayuda de Dios y la fuerza de Dios de este momento tan duro que estoy viviendo. Y lo que tengo que hacer es buscar a aquellos que están peor que yo, porque siempre hay personas que están peores que uno mismo. Siempre hay personas que están en una situación más desventajosa. Y pensé, voy a empezar a ayudar a todo el que pueda. Justo fue en aquellos momentos, les estoy hablando de hace unos 10 años, cuando yo abrí mi página en Facebook, que hoy en día, pues, para la gloria de Dios, es seguida por tanta gente. En aquellos momentos yo no tenía medios para hacer de otra forma la obra misionera, pero tenía Facebook y Facebook me resultaba gratis. O sea, yo tenía que pagar internet, por supuesto, en mi casa, pero Facebook no lo tenía que pagar. Y vi en Facebook una manera grandísima de poderle llevar el evangelio a otros. Fíjense, les voy a confesar algo. Yo estaba viviendo en aquellos momentos una etapa de separación que había dejado profundas huellas en mi vida. Lloraba cada día y muchas veces al día por lo que lo que me estaba aconteciendo. Sin embargo, cuando abría mi Facebook siempre había de alguna manera, y pienso que eso formó parte de la prueba que me ayudó a crecerme y a fortalecerme como cristiana, a madurar como cristiana, siempre había alguien que me estaba escribiendo, pidiéndome un consejo, pidiéndome que oraras por ellos, contándome una situación que también para su propia vida era trágica. Y yo no voy a olvidar
muchas veces cuando yo leí esos mensajes, aún con el dolor en mi corazón de mi propia prueba, que mientras las lágrimas me corrían por las mejillas, por el dolor que yo sentía, por la propia situación y por el vacío que me había dejado, esa separación que había experimentado, aún así, hundida en el dolor, yo me repetí en mi mente ese versículo bíblico que asegura, si resistes al diablo, huirá de ti. Y mientras corrían las lágrimas por mis mejillas, yo le daba consuelo a otros, escribiéndole palabras de aliento. ¿Saben qué? Al final de la jornada, aunque por supuesto ellos se beneficiaron, esas personas que me escribieron en esas circunstancias, por el consejo que Dios le dio para su propia situación, la más beneficiada fui yo, porque aprendí a fortalecerme en el medio de mi dolor, aprendí a mirar ya no por mí misma, sino por los demás, pese a que yo también estaba pasando por pruebas difíciles. Y al día siguiente o a los 2 días, cuando esas personas me escribían otra vez agradeciendo por ese consejo, porque pudieron solventar su situación, el regocijo que yo sentía en mi alma era inmensa. ¿Saben qué? Cuando uno obedece este mandato que el Señor nos está diciendo, de que busquemos el bien de los demás, porque es el camino, o sea, primero porque debemos hacer eso, porque es lo que Dios nos mostró que, y de hecho Él vino a hacer Cristo cuando estuvo en esta tierra. Y en segundo lugar, porque nos beneficia a nosotros mismos. Pues cuando nosotros actuamos así, Dios nos muestra otra faceta, otra dimensión de la felicidad, porque entonces aprendemos a ser felices haciendo felices a los demás. Esa es la verdadera felicidad. Yo la he experimentado en mi vida muchas veces. Ya les digo, se me olvidaba en aquellos momentos en los que yo leí esos mensajes de agradecimiento que yo misma todavía estaba envuelta en una prueba tremenda. Y pienso que fue una etapa de mi vida que el Señor utilizó para ayudarme a crecer, para ayudarme a madurar como cristiana y para ayudarme sobre todas las cosas a olvidarme de mí misma y a buscar a aquellos que están peores que yo para ayudarles en su necesidad. También nos dicen consejos sobre mayordomía cristiana. Con el fin de ser felices, debemos vivir para ser felices a otros. Es un principio divino, es un principio del cielo, porque Cristo vino para dar y nosotros debemos hacer lo mismo. Siempre tenemos que dar, dar, dar y dar. Y en recompensa el Señor nos va a devolver felicidad, pero una felicidad que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué? Porque su origen es celestial. Yo quiero terminar esta pequeña reflexión que se ha llamado el secreto de la felicidad, que es tan importante que conozcamos estos secretos, porque insisto, vivimos en un mundo de muerte, de dolor y de maldad, en el que a la gente realmente le cuesta mucho ser felices. Yo termino esta pequeña reflexión también recurriendo a otra cita que extraje del libro inspirado Mensajes para los jóvenes y que dice lo siguiente: aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor son las personas más felices del mundo. ¿Usted quiere ser feliz? Pues que para usted Cristo, Dios, sea lo primero, lo último y lo mejor. Quien le da la felicidad en realidad no es un esposo, no es un hijo, no es un trabajo, no es el dinero, no es nada de eso. Es su relación con Dios. Esa relación con Dios le va a ayudar a mirar el entorno y lo que acontece a su alrededor de otra manera. Esa relación con Dios le va a ayudar a tener su alma llena de amor para entender que hay personas que siempre están peores que nosotros. Y le va a dar la fuerza de voluntad y el valor que necesita para olvidarse de sí mismo, de su yo y ayudar a los demás. Y a través de ese beneficio que usted le esté otorgando a su prójimo, pues usted mismo va a ser feliz y va a recibir un gran bienestar. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, nuestra reflexión de hoy, que insisto se ha titulado El secreto de la felicidad. Yo espero y deseo que esta enseñanza no solo tenga un valor teórico en su vida, sino sobre todo práctico. Y que a partir de ahora Dios le ayude a ser feliz por encima de su dificultad.
Nos vemos pronto, mis queridos amigos y amigas, si Dios lo permite. Y hasta que eso acontezca, deseo que el Señor tenga bien derramar sobre usted y sobre mí las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego.